Bueno, compañeros, muy buen día. Mi nombre es Alejandro Cetina y junto con Diego Ramírez y Camilo Silva vamos a exponer ante ustedes el método de la secante y el método de bisección. En pantalla ustedes pueden ver la ecuación de la secante, la cual pues inicialmente se va a ver un poco compleja, pero pues ya veremos que no es tan difícil de comprender. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que requerimos de dos valores, es decir, de un intervalo AB, para iniciar con las iteraciones de este método de la secante. ¿Cómo lo hacemos? La mejor forma de hacerlo es con un intervalo, realizando un intervalo de confianza. Supongamos que el ejemplo en pantalla es el que debemos resolver, f de x igual a x menos 2 a la menos x. Lo que vamos a hacer es reemplazar valores al azar, reemplazando las x, y eso nos va a dar un resultado que lo vamos a poner en la tabla que ustedes ven a su derecha. En este caso, si lo hacemos con el menos 3, el resultado es menos 11. Si lo hacemos con 0, el resultado es menos 1. Y si lo hacemos con 1, el resultado es 0,5. Al realizarlo con los valores que tenemos en pantalla, nos da la siguiente tabla, donde cuál va a ser nuestro intervalo de confianza cuando los resultados cambien de negativos a positivos. En este caso, tomaríamos el 0 y el 1 y menos 1 y 0,5 resaltados en rojo dentro de la tabla. Perfecto. Una vez hemos completado la tabla de nuestro intervalo de confianza y ya tenemos el intervalo como tal que habíamos visto resaltado en rojo, vamos a proceder a realizar la primera iteración. La primera iteración asignamos los valores según la tabla del intervalo de confianza. Nuestros valores van a ser x sub 0, que va a ser 0, x sub 1 va a ser 1, f de x sub 0 va a ser menos 1 y f de x sub 1 va a ser 0,5. Estos valores que tenemos que hacer, reemplazarlos en la ecuación original que Alejandro nos indicaba. Es un poco compleja, pero pues ya aquí comenzamos a reemplazar y es simplemente operar. X sub 1 lo reemplazamos por el número 1, entonces la ecuación original quedaría x sub 2 es igual a 1 menos 1 menos 0 sobre 0,5 menos menos 1 multiplicado por 0,5. Y este resultado va a ser x sub 2, que es 0,666. Una vez ya tenemos el valor de x sub 2, reemplazamos en nuestro ejercicio o en nuestro ejemplo, que es f de x igual a x menos 2 a la menos x, nos quedaría con un resultado de 0,0367061417. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Este valor de x sub 2 y f de x van a entrar a reemplazar en nuestra tabla de intervalo de confianza, y para la segunda iteración nuestra tabla va a quedar de la siguiente manera: x sub 0 va a ser 1, x sub 1 va a ser 0,666, f de x sub 0 va a ser 0,5 y f de x sub 1 va a ser el valor que vemos aquí en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Simplemente es iterar, como su nombre lo dice, repetir las operaciones, simplemente reemplazando los valores. Aquí hacemos el reemplazo nuevamente. X sub 1, que es 0,666, lo reemplazamos, igual el valor de x sub 0, de f de x sub 0 y f de x sub 1, y en nuestra segunda iteración x sub 3 nos da un valor de 0,640,257,12. Volvemos a reemplazar este valor en nuestro ejercicio, f de x igual a x menos 2 a la menos x, y al reemplazar estos valores tenemos un valor nuevo de f de x de menos 1.341471 por 10 a la menos 3. Cuando empezamos a notar o a percibir que empezamos a tener notación científica, el número negativo, es porque nos estamos acercando como tal a una solución, aunque pues debemos seguir iterando. Lo ideal es que las iteraciones nos lleguen mínimo hasta un exponente a la menos 10. En nuestra tercera iteración volvemos a reemplazar, los valores en la tabla vuelven a cambiar, y si lo han notado, el valor de x sub 0 y f de x sub 0 se van reemplazando con los resultados anteriores. Aquí en esta tercera iteración volvemos a reemplazar en la fórmula de la secante, reemplazamos valores de x sub 0, x sub 1, lo que ya veníamos haciendo, y tenemos un nuevo valor de x sub 4 de 0,64118826.
volvemos a reemplazar en nuestra fórmula de ejemplo y tenemos un nuevo valor de f de x de 3,633556 por 10 a la menos 6. Como veíamos en la segunda iteración estábamos a la menos 3, aquí ya estamos a la menos 6, es decir que el ejercicio en este punto va bien porque va creciendo la notación científica. Para nuestra cuarta iteración volvemos a reemplazar en nuestra tabla los valores y tomamos la ecuación de la secante nuevamente para hacer los reemplazos correspondientes. En este caso nuestra cuarta iteración tiene un resultado de 0,6411,857,45. Reemplazamos en el ejercicio de ejemplo y aquí nos damos cuenta que ya llegamos a un exponente o a una notación científica a la menos 10. Nos da un resultado de 3,598557 por 10 a la menos 10. En este caso se puede seguir iterando hasta que lleguemos a la menos 20, menos 30, pero pues esto va a ser un ciclo hasta que tal vez nos acerquemos a 0. La idea es ir llegando a 0, pero pues como decíamos en un comienzo, la idea es por lo menos llegar a una notación científica a la menos 10. Bueno, ya viendo el método de la secante, vamos a continuar con el método de la bisección, que es muy parecido al que vimos anteriormente. Para poder ver este método debemos tener en cuenta las fórmulas que vamos a utilizar en este método. Aquí vemos que XR es igual a XA más XB dividido en 2. F de XA por F de XR y el error porcentual, que es igual a XR actual más X sub R anterior dividido en XR actual. Lo vamos a multiplicar por 100 para poder tener un porcentaje. Este porcentaje hay que tener en cuenta que para que nuestro ejercicio quede bien, debe estar en un intervalo entre el 0% y el 1%. Para poder hallar este valor debemos hacer varias iteraciones en el ejercicio hasta llegar a este intervalo. Para poder entender mucho mejor el método de bisección, vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestra ecuación x elevado a la 4 más 3x elevado a la 3 menos 2. Aquí vemos la gráfica de esta ecuación y vamos a tener una tabla asignando ciertos valores a x para poder tener la función de x. De igual forma, como lo vimos en el método de la secante, debemos encontrar el intervalo donde al dar un valor a x vamos a ver cómo cambia de un signo negativo a un signo positivo. En este caso, al momento de dar los valores de 0 y 1, cuando x vale 0, f de x vale menos 2, y cuando x vale 1, f de x vale 2. En este caso ya hay un cambio de signo, por lo tanto estos valores de x, 0 y 1, se van a convertir en mis valores x sub a y x sub b. ¿Esto para qué? Para poder utilizarlos en mi primera fórmula que vamos a utilizar en la iteración número 1. Teniendo nuestra ecuación base, ya contamos con los valores de x sub a igual a 0 y x sub b igual a 1. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula anterior que dice que x sub r es igual a x sub a más x sub b dividido en 2. Lo que hacemos es reemplazar valores. Aquí nos muestra que x sub a es igual a 0 más x sub b, que es igual a 1, dividido en 2, nos da un valor de 0.5. Este 0.5 lo vamos a utilizar en nuestra segunda fórmula. Vamos a encontrar el f de x sub r. Para esto, en nuestra ecuación inicial
vamos a reemplazar la x con el valor de x sub r. En este caso podemos ver que nuestro resultado es menos 1.56. Luego de encontrar el f de x sub r, vamos a utilizar nuestra segunda fórmula, f de x sub a por f de x sub r. En este caso, como no tenemos nuestro valor f de x sub a, vamos a tomar el valor de 0 de nuestra tabla inicial y vamos a ver que f de x sub a va a ser igual a menos 2. ¿Cómo sabemos esto? Reemplazando con cuando x vale 0 en nuestra ecuación inicial, nos va a dar un valor de f de x sub a igual a menos 2. Esto lo vamos a multiplicar por f de x sub r, que ya encontramos ese valor anteriormente, que es igual a menos 1.56, para darnos un valor de 3.12. Este valor de 3.12, como vemos, es mayor a 0. Hay una regla que nos dice que si el valor que nos da esta fórmula es mayor a 0, entonces el x sub r de la iteración número 2 se va a convertir en el x sub a. Entonces en este caso el 3.12, perdón, el xr, que es 0.5, va a ser igual al x sub a de mi iteración número 2. Ok, para continuar con la iteración número 2, entonces tomamos nuevamente nuestra ecuación principal. Ya vimos que el valor de x sub r lo vamos a tomar para esta segunda iteración como x sub a, que es igual a 0.5. X sub b de igual forma va a trabajar como igual a 1. Tomamos nuevamente nuestra fórmula, reemplazamos los valores. Aquí nos muestra que x sub a es igual a 0.5 más x sub b, que es igual a 1, dividido en 2, nos da un valor de 0.75 para x sub r. En este caso, ya como tenemos un x sub r actual, que es de 0.75, y un x sub r anterior, que es 0.5, vamos a poder encontrar nuestro error porcentual. Reemplazamos los valores, como lo muestra en pantalla la fórmula, donde nos muestra que el error porcentual es igual a 0.75 más 0.5 dividido en 0.75 y multiplicado por 100 para encontrar nuestro porcentaje. Si nos da un valor negativo, no importa, ya que tenemos un valor absoluto y automáticamente cambia a un valor positivo. Como nos muestra la gráfica, podemos ver que es un valor del 33%. Está muy por encima del valor que deseamos encontrar, que es entre el intervalo del 0% y el 1%. En este caso, como vemos que es 33%, debemos continuar con las iteraciones. Aquí de igual forma vamos a encontrar nuestro f de x sub r, reemplazando el valor de x sub r en la ecuación principal para obtener el valor. El valor de f de x sub r es igual a menos 0.41. Nuevamente aplicamos nuestra fórmula de f de x sub a por f de x sub r. F de x sub a lo encontramos utilizando el valor de x sub a, que es 0.5, lo reemplazamos en la fórmula inicial, nos da un valor de menos 1.56. Esto lo multiplicamos por f de x sub r, que ya lo encontramos, que es menos 0.41, para darnos un valor de 0.63. Aquí recordamos la fórmula de 0.63 es mayor a 0, por lo tanto para nuestra siguiente iteración vamos a tomar el valor de x sub r, que es 0.75, y lo vamos a tomar como x sub a para la siguiente iteración.
Pasando a nuestra iteración número 3, vamos a tomar los mismos pasos. Aquí ya vemos que x sub a tomó el valor de 0.75 y x sub b sigue con el mismo valor de 1. Nuevamente aplicamos nuestra fórmula de x sub r igual a 0.75, que es igual a x sub a, más x sub b, que toma el valor de 1, dividido en 2 para darnos un valor de 0.87. Nuevamente buscamos nuestro error porcentual, aquí x sub r actual, que en este caso sería 0.87, más 0.75, que era nuestro x sub r anterior, dividido en el x sub r actual, que es 0.87, multiplicamos por 100 y nos da un valor del 13%. Aquí aún vemos que no llegamos a nuestro intervalo entre el 0 y 1%, por lo tanto continuamos con nuestros siguientes pasos, que es hallar el f de x sub r aplicando el valor de x sub r en la ecuación inicial. Nos da un valor de 0.54. Este 0.54 lo vamos a utilizar nuevamente en la fórmula de f de x sub a por f de x sub r. Aplicamos nuevamente nuestro x sub r en la ecuación inicial, que es 0.87, para hallar el f de x sub a. Nos da un valor de menos 0.41 y este lo multiplicamos por el f de x sub r que encontramos en esta iteración número 3 para darnos un valor de menos 0.22. Ya aquí vemos que este valor está por debajo de 0 o es menor a 0. Aquí ya tenemos un cambio. Cuando este valor es menor a 0, vamos a tomarlo el x sub r y lo vamos a reemplazar para la siguiente iteración en x sub b. En este caso, para la iteración número 4, nuestro x sub a queda con el mismo valor de la iteración número 3, pero el x sub b ya cambia a tomar el valor del x sub r de la iteración número 3, que es de 0.87. Continuamos reemplazando los valores de x sub a y x sub b en la fórmula para poder hallar nuestro x sub r. Aquí vemos que al momento de reemplazar, x sub a tiene el valor de 0.75 más x sub b, que toma el nuevo valor de 0.87, dividimos en 2 y nos da un valor de 0.81 para x sub r. Luego de esto nuevamente hallamos nuestro error porcentual. Reemplazando, ya encontramos que el valor es del 7%, ya cada vez más nos estamos acercando hacia nuestro intervalo de 0 al 1%. Continuamos con los pasos reemplazando el x sub r para hallar el f de x sub r. En este caso el f de x sub r nos da 0.02. Continuamos con nuestra fórmula de f de x sub a y f de x sub r. Reemplazando los valores, vamos a ver que nuestro resultado es de menos 8.2 por 10 a la menos 3. Vemos que este valor es menor a 0, por lo tanto nuestro x sub r va a tomar el valor de x sub b para la siguiente iteración. 6 hojas y media después. En la iteración número 5 vamos a encontrar que nuestro x sub a sigue con el valor de 0.75 y x sub b tomó el valor de 0.81. Nuevamente reemplazamos en nuestra fórmula. Aquí vemos que el resultado es de 0.78. Este 0.78 lo utilizamos para encontrar nuestro error porcentual. Aquí ya estamos viendo que tenemos un valor del 3%. Continuamos con nuestros pasos para encontrar el f de x sub r.
que es igual a menos 0.20. Este menos 0.20 lo utilizamos en nuestra última fórmula, que es fx sub a por fx sub r. Vemos que el valor es de 0.08. Aquí ya vemos que nuevamente varió nuestro resultado y vemos que es mayor a 0. Cuando es mayor a 0, entonces el x sub r va a tomar el valor de x sub a para la siguiente iteración. En nuestra iteración número 6 tenemos que el valor de x sub a cambió, ahora toma el valor de 0.78 y x sub b se mantiene con 0.81. Reemplazamos nuevamente en la fórmula, viendo que x sub r ahora va a tomar un valor de 0.79. Realizando nuevamente la fórmula del error porcentual, vemos que el resultado ya está dentro de nuestro intervalo que estábamos buscando inicialmente, entre el 0% y el 1%. Esto quiere decir que se llegó al error porcentual óptimo del 1%, dando por finalizado el número de iteraciones para este método de bisección. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por prestarnos atención. Esperamos les haya quedado un poco más claro el tema de bisección y del método de la secante con estos ejemplos prácticos, y muchas gracias.